día de hoy el invitado que tenemos es el licenciado José Juan Rodríguez Saucedo, que es licenciado en Derecho de la Facultad de Económica, es maestro en Derecho Corporativo Iberoamericano. Aparte, cuenta con diversos cursos en materia fiscal, administrativa e impuestos, además de impartir cursos y talleres de materias. Cuenta con una preparación en Derecho Penal, apoyo por parte de la Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional Institucional. Permaneció en el Servicio de Administración Tributaria en el SAT, donde llegó a ser su administrador jurídico en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. También formó parte de las firmas legales con presencia nacional e internacional, donde supervisó los equipos de abogados en la defensa legal, fiscal y un gran número de clientes, tanto nacionales y extranjeros. Es fundador de Rodríguez Saucedo de Defensa Legal y Fiscal, firma legal especializada en proteger a los contribuyentes de actos y resoluciones de las autoridades tributarias. Es docente en Derecho Fiscal y Derecho Procesal Fiscal de la Universidad de La Salle, aquí en Saltillo también. Con esto, les doy la palabra aquí a... Muchas gracias por la invitación. Soy muy agradecido, muy honrado de estar en este recinto tan importante, donde muchas investigaciones. Lo cierto es que el tiempo pasa muy rápido y cuando uno se lo espere, si ya están diciendo, hijo, ya tengo un trabajo, ya tengo un negocio, ya tengo esto, ¿cómo me organizo? ¿Dónde están las reglas para poder hacer? ¿Dónde puedo equivocarme y tener sanciones, tener problemas? No solo con clientes o con proveedores, con mi patrón, con mis empleados, sino con las autoridades, ¿no? También. Entonces, esta pequeña charla es un poquito sobre ciertos temas que a veces como joven, bueno, como ustedes, les sacas a veces la vuelta porque dicen, bueno, no me va a tocar. El tema es que están quizá nada, ¿en qué semestre están? Bueno, más cerca que nunca, ¿no? ¿Y cuántos son? ¿9 de cuántos? ¿9 de 10? 9 de 9. Bueno, pues disfruten mucho de eso. Ahora sí. Disfruten para que se fue, ¿no? Eso sí, disfruten eso. Bien, la gran pregunta, una vez que ya ni siquiera no tengas el pie afuera, ¿no? Sino cuando ya te estás preparando para dar ese salto. Termina la universidad, que sí. ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué me está esperando afuera? ¿Ya tengo planes? ¿Ya decidí qué voy a hacer? ¿Qué opciones hay en general? Vamos a considerar, evidentemente, cosas subidas de tu plan de vida, a dónde quieres llegar, si ya estás pensando en cómo tiene tu carrera, si tienes alguna inquietud, a lo mejor dices, bueno, pues sí me gusta mi carrera, pero también me gusta esta área de los negocios, esta área no sé, esta área de la industria, y me gustaría explorar esta parte. Pues vas a revisar oportunidades. Evidentemente, hoy por hoy, el mundo es sumamente competitivo. Vamos a ver qué oportunidades puede haber donde yo pueda desempeñarme haciendo lo que me gusta, ¿sí? Espero yo que no sean de las personas que estén haciendo o que lleguen un momento en el que hagan lo que tienen que hacer y no lo que les gusta, no lo que estén solamente. Bueno, obviamente va a haber el contexto económico. Hoy no solo México, sino el mundo está pasando por a veces debates económicas que afectan, que a veces hay desempleo, a veces hay falta de oportunidades. Pero honestamente, siempre hay gente que sabe hacer de la adversidad una área de oportunidad, encuentra una área de oportunidad y sale adelante, ¿no? Creo que ustedes son jóvenes, son ingeniosos y creo que se pueden encontrar una serie de oportunidades y crecer por ahí. Y obviamente algo sumamente importante, tus habilidades, tus gustos, tus áreas de oportunidad, lo que no te guste, para poder entonces tomar una decisión de vida, porque recuerda, esto que estás haciendo ahora ya no es nada más como un estudio en el que tienes que entregarle o mostrarle calificaciones a tus papás, ¿no? De que hay papás que 100, que 90, que no sé. Esto, en teoría, te está preparando para ejercer de lo que quieres vivir, de lo que quieres, a lo que quieres dedicarte y lo que quieres aportarle, pues, a tu comunidad, ¿no? Si quieres ser un buen profesionista, quieres aportarle al sector de la industria en el que te desempeñas, y obviamente
pero también vivir de eso y estar satisfecho. Pero bueno, ¿qué opciones puede haber? Puedes estar trabajando en el sector privado, en una empresa, en una organización, no lo sé. Puedes trabajar en el sector público, pues no solamente en un aparato gubernamental, sino también, por ejemplo, en centros de investigación, si es tu intención. Hay centros de investigación que pertenecen directamente al sector público, ¿cierto? Hay organismos autónomos. La universidad, como este, es un gran claro ejemplo. La universidad no se podría tanto considerar como un sector gobierno porque no es centralizada, es un organismo autónomo, tiene su propia ley. Entonces, los empleados, docentes, investigadores, servidores públicos administrativos, pues pertenecen al sector universitario. ¿Y qué más? Puedes emprender un proyecto empresarial, un proyecto personal, ser consultor, o por qué no aventarte un negocio encargado de algo que tú disfrutes, también es una opción. No la descartes. Hay mucha gente que tiene una carrera y se preparó con muchas ganas en su carrera profesional, y a lo mejor, no sé, la vida lo lleva a otro camino y se dedicó a una cosa distinta y lo aprovechan sumamente bien. Son más que felices, ¿no? Trabajar en el sector privado. Esto es trabajar en una empresa, trabajar en una consultoría, en un laboratorio, no sé qué vayas a decidir hacer, pero lo que sí es que el sector privado implica que un organismo, ya sea una persona física o una empresa, te contrata como un trabajador, ¿no? Y ahí vas a tener la calidad de ser empleado, de tener un empleo, de tener un trabajo. Esta calidad de ser empleado, de ser trabajador, tiene muchas implicaciones, evidentemente legales. Eso tienes que conocerlo a fondo, evidentemente esto es una pequeña charla de algunos puntos importantes que tienes que conocer, porque todo esto va a implicar para ti qué derechos tienes y qué obligaciones tienes en ese sector, ¿no? ¿Qué implica? Bueno, hay una relación laboral. Una relación laboral, para no aburrirlos con términos super aburridísimos de ley, es simplemente aquel vínculo que existe entre el trabajador y el empleado, donde el empleado se compromete a prestar un servicio personal subordinado a cambio de una remuneración, de un salario. Este salario se puede pagar diario, quincenal, mensual, ya viendo esa parte va a depender de los que estén en un documento sumamente importante que se llama contrato de trabajo. Ese lo vas a firmar tú, lo va a firmar tu patrón, ese consérvalo. Cuando lo tengas, consérvalo porque allí vienen básicamente las condiciones que son de tu trabajo, tu jornada, tu salario, tus días de vacaciones, prestaciones posiblemente adicionales, que si te van a dar un seguro sobre algo, o si tú estás encargado a lo mejor de manejo de recursos financieros, ciertas cláusulas, si estás encargado de información muy confidencial de la empresa, algún procedimiento de, no sé, una formulación o alguna receta interesante, algún secreto social, pues temas de confidencialidad también, ¿no? Entonces, eso es importante porque ese documento te va a dar a ti la pauta de a qué estás obligado y qué consecuencias puede haber si tú cumples esos derechos, ¿no? Bueno, entonces, estos puntos ya básicamente se los comentaba, ya los abordé. Esto es lo que implica la relación laboral. No es otra cosa más que ese vínculo que existe entre el patrón y el trabajador, donde uno se compromete evidentemente a prestar este servicio con personas subordinadas y el otro se compromete a realizar una remuneración, un pago periódico, dependiendo del plazo que le han dado, bueno, la periodicidad más bien, y evidentemente pues tutelar los derechos laborales. ¿Qué derechos laborales? Cuando eres trabajador tienes ciertos derechos y no porque estén pactados únicamente en el contrato. Van incluso más allá. El máximo ordenamiento en temas jurídicos de nuestro país es la Constitución Política de los Estados Unidos. Este documento que no establece derechos, sino que los reconoce. La doctrina hoy jurídica, no lo voy a abrir tampoco con esto, habla de que los derechos humanos y los derechos de las personas existen por el hecho de ser personas. Las constituciones reconocen su existencia. No es que tú tengas un derecho porque viene un papelito, ¿no? Que sacó un poder constituyente. No, tú tienes el derecho por ser una persona, por ser que vale la redundancia, un ser humano, y simplemente la constitución no hace más que reconocerlo y establecer algunas condiciones para su ejercicio.
Los derechos laborales están previstos en el apartado A del artículo 123 de la Constitución. Protegen a todos los trabajadores del sector privado, porque el apartado B de ese mismo artículo protege a quienes son trabajadores, pero del sector público, de los que trabajan para el sector gobierno. Entonces son dos apartados. El A es para quienes van a trabajar para el sector privado y el B para quienes van a trabajar para el sector público. Bueno, estos derechos se van a tutelar, ¿sí? Van a tener que estar siempre también reconocidos y reiterados en un contrato de trabajo. Evidentemente, va a haber mecanismos para hacer efectiva su defensa y su observancia. ¿Qué mecanismos pudiera haber? Bueno, hay trabajadores o gremios de trabajadores que a lo mejor ustedes han visto en las noticias, que a lo mejor no se cumplen sus derechos laborales y ejercen ciertas gestiones. Emplazan la huelga, se van a lo mejor un trabajador, uno solito, va y demanda a un patrón por incumplimiento de sus deberes ante los órganos competentes para ello. Entonces, va a haber mecanismos para que el trabajador pueda tutelar los derechos que tiene en su favor, que están, sí, bien detalladitos en el contrato de trabajo, pero, como les insisto, reconocidos también desde la Constitución. ¿A qué tengo derecho si yo entro en este campo? Si soy trabajador del sector privado, ¿a qué tendría acceso? Es cierto, voy a pasar quizá una buena jornada larga trabajando y descansado, y a lo mejor en algunas empresas hay cambios a veces de turnos, hay cambios de mil cosas, ¿no? Depende del sector productivo en el que te vayas a desempeñar, pero todos en común tienen que los trabajadores tienen estas prestaciones por el hecho de tener esta relación de trabajo, ¿no? Primero, lo más importante, el salario. El salario es la remuneración, es el pago que te van a hacer por prestar el servicio por el cual contrataron, evidentemente. Puede pagarse en forma diaria, en forma quincenal, en forma mensual. Es inembargable. ¿Qué quiere decir? No te pueden embargar el salario. Van a embargar otras cosas, bienes muebles, lo que quieras, por deudas civiles, por deudas fiscales, por deudas lo que quieras. El salario no, salvo Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya lo ha abordado un poco, en temas de asuntos sobre pensiones alimenticias. Si un trabajador tiene adeudos, ya ni siquiera con el fisco, ya ni siquiera con un acreedor que le debe ahí dinero por alguna cuestión que haya obtenido a crédito, no sé, si tiene adeudos con sus hijos, allí puede hacerse incluso, sin embargo, el salario. Habrá un procedimiento especial para eso, pero es el caso específico en el que lo que es pues, inembargable por la general, podría embargarse. Solamente es para eso. Porque la ley, evidentemente, podría estar en la Suprema Corte, es precisamente para tutelar los derechos. Sí. Se paga en numerario. ¿Qué quiere decir esto? Tu salario tiene que ser en dinero. Ya lo que quieras. Digo, normalmente ya disposiciones del fisco es a través de transferencias bancarias, simplemente se te expide un comprobante fiscal de nómina y en paralelo se te hace algún depósito en una cuenta bancaria que el patrón te haya ayudado a gestionar para que tengas a tu favor. ¿Sí? No puede ser en especie de pago. Esto tiene un trasfondo desde el México revolucionario. Recordemos aquella época en la que previa al establecimiento de la guerra de revolución, pues realmente, pues yo creo que las condiciones de trabajo eran más parecidas a la esclavitud, y pues hacían suerte de intercambio de que no, pues mira, si quieres tu despensa, pues aquí no vas a hacer el depósito, pero te quedas trabajando otros 200 años más para mí, y luego, pues ahí te vamos descontando y descontando, descontando, y pues, realmente los trabajadores no veían nunca, pues, efectivos siquiera, ¿no? Y no, mira, ahora te pago con esto, y con estas, no sé, con estas gallinas, o con X, ¿no? El tema es que tiene este trasfondo histórico, y por ende, todo salario tiene que ser pagado en esta forma, en efectivo. Aguinaldo. ¿Qué es el aguinaldo? Es una prestación que tiene el trabajador con un pago calculado por ley cuando ya se está acercando el final del año. Tienen derecho a una cantidad de dinero antes del 20 de diciembre de cada año y equivale como mínimo a 15 días de salario.
tu salario va a estar calculado, aunque te paguen quincenalmente o mensualmente o semanalmente, tú lo veas, vas a tener un salario diario, ¿sí? Entonces, obviamente, el área, no sé si de recursos humanos o tu patrón, lo que va a hacer es que va a calcular, bueno, tal monto, es obviamente lo que te pagan por un día, por 15, o por los días que establezca tu contrato, con 20, no sé, si vas a un marginal más grande, bueno, pues esa cantidad es la que se te va a pagar antes del 20 de diciembre. ¿Sí? Entonces, recordemos, pues, es una temporada también que obedece mucho a la propia cultura de nuestro país, pues hay gastos navideños, hay un tema muy familiar en el que podemos echar la casa por la ventana, se necesita un poquito de dinero más extra, regalos de los niños, esa serie de cosas, y bueno, pues está esta prestación que viene desde la ley. Vacaciones y prima vacacional, ¿qué es esto? Los trabajadores deben disfrutar en forma continua 6 días de vacaciones, por lo menos. Prima vacacional es una cantidad adicional que se paga por el disfrute de las vacaciones. Fíjense que hay algunos casos en los que mucha gente se ha como quejado porque a veces hay una cierta práctica un poquito medio tramposa, porque le dicen a los trabajadores, a ver, es que no has cumplido tu primer año de trabajo, ya quieres vacaciones, tienes que cumplir primero el año y ya te puedes ir de vacaciones, así que trabajan un año seguido, ¿no? El punto es que la redacción de la ley, lo que realmente dice, es que son 6 días de vacaciones por el primer año. Entonces, si tú te contrataron hace 3 meses, habrá una proporción, ¿sí?, que a lo mejor tienes derecho a 1 o 2 días, pero tendrás derecho a los 6 dentro del primer año. No tendrías que esperarte a trabajar todo un año seguido para después tener más 6 días, ¿no? Pero eso sí, mucha gente te lo dice así, y hasta muy convencido, ¿no? Bueno, eso quiero que lo sepas desde ahorita para cuando llegue ese momento y te digan, vas a decir, no, no, un tipo que cuando yo estaba en la facultad dijo esto, lo anotas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué va a cambiar? Hay algo que está cambiando ya. Ustedes saben que las leyes de nuestro país se crean o se reforman o derogan, es decir, que se acaban, a través del Poder Legislativo. El trabajo es materia federal, entonces es por el Congreso Federal. Tenemos un Congreso bicameral. ¿Quiere decir esto? Hay 2 cámaras. Espero que hayan escuchado este tema. Hay una Cámara de 2 diputados, 500 diputados, y hay una Cámara de 128 senadores. Como hay diputados, cada Cámara de senadores. ¿Qué pasa? Cuando hay modificaciones a las normas, hay una Cámara de origen, cualquiera de los dos, analizan una iniciativa, la discuten, la modifican, la mejoran, o simplemente pues, nadie vota por ella. Cuando ese dictamen pasa, se envía a la siguiente Cámara. ¿A qué voy con esto? No es como clase de poder legislativo, pero lo que sí es que hoy por hoy hay una iniciativa en proceso del cambio del tema de las vacaciones para los trabajadores. No sé si han visto recientemente las noticias, pero el poder, bueno, esto es de origen de la Cámara de Diputados, una iniciativa que ya está aprobada y que quiere cambiar a que los días por el primer año no sean 6, sean 12. El esquema actual es que son 6 días por el primer año y se incrementan 2 días pasando cada año. Por ejemplo, el segundo año tendrás derecho a 8, el tercer año tendrás derecho a 10. Te lo llevas. Aquí cambia un poquito la mecánica en esta iniciativa que ya está en manos de los señores senadores y queda un poquito así. Actual y con la reforma sería 1 año, 12 días, para llegar a 14 el segundo, 16 el tercero, 18 días el cuarto, de 5 a 9 años seguidos. Tú tienes el año 5 y el año 9, tendrías 20 días. O sea, no entre todos los años, o sea, 20 días por el quinto año, el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno. Este sería el esquema que se está proponiendo y que ya están senadores. Posiblemente cambie. De los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, México es de los países que invierten más horas trabajando juntos, pero es de los países que tienen menos vacaciones. Es un país muy trabajador. Habrá que medir también la productividad de cada sector, ¿no? Y ver qué tan amigable son las políticas gubernamentales para cómo es la productividad, definitivamente. Pero lo que sí es un hecho es que el mexicano tiene poquitas vacaciones.
Entonces esto se discutió y pues dijeron los legisladores de todos los partidos, afortunadamente que hubo ese consenso, dicen, bueno, pues, si es un tema que hay que analizarse, y pues evidentemente ahorita vemos. Esperemos que prospere, de tal forma que si ustedes entran pronto en el mundo laboral y esta iniciativa se aprueba, el presidente de la República la sanciona como válida y la publica en el diario oficial, ustedes tendrían vacaciones conforme se sienten. Y esperemos que llegue un momento en el que pase más tiempo y diga, no, México sigue siendo un país con muchas vacaciones, ¿no? Para el primer año vamos a 40, si queremos. Espero estar vivo para ese momento. Primo dominical, bueno, pues se trata de un monto adicional que paga el patrón al trabajador por la hora del día domingo, cuando tenga como descanso cualquier otro día. Normalmente, por ley, la jornada laboral son 6 días a la semana por turno de descanso. Entonces, hay gente que no se han visto que a lo mejor pues, cambia turnos o tiene ciertos días y tiene un día de descanso, y hay gente que le toca trabajar los domingos. Bueno, cuando te toque trabajar el domingo, tienes derecho a esta prestación. Hay días de descanso semanal, bueno, te lo comentábamos. El descanso obligatorio, pues, el día de descanso obligatorio es el derecho que tiene el trabajador de disfrutar, tiene el trabajador de disfrutar conforme al calendario que establece la ley, y va a depender de las condiciones del contrato. ¿No? Si tu contrato te dice vas a trabajar el sábado y vas a descansar el domingo, o habrá contratos que te dicen tu chamba es de lunes a viernes, ¿no? Tu chamba va a ser lunes, martes y miércoles, pero con jornadas bien extenuantes, y a lo mejor descansas otros días, ¿no? O sea, habrá que ver el sector productivo, ¿no? Y derivado de ello van a ser los contratos. Ya, que tú vas a firmar y que vas a hacer. Hay una prestación muy interesante que es la licencia por maternidad. Se trata del derecho que tienen las mujeres trabajadoras, ¿sí? Antes y después del nacimiento del bebé, del parto, para no asistir a sus labores con el objeto de proteger la maternidad. Porque actualmente no ha tenido como 45 días, hay ciertos periodos que ahora pueden acomodar un poquito más libremente las mujeres cuando llega un bebé, ¿no? Y recientemente se han implementado derechos de licencias por paternidad. Consiste en un permiso para los varones, son 5 días hábiles, ¿sí? Contados a partir de que se dio el nacimiento del hijo. 45 para mujeres, 5 para el padre, ¿no? Hay periodo de lactancia para las mamás trabajadoras, pues hay un máximo de 6 meses, tendrán 2 recursos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos, ¿no? Esto pues con una iniciativa que tuvo en ese momento de esa legislatura en vigor, que quería defender pues el tema de la lactancia, ¿no? De fomentar más propiamente la lactancia materna más allá del consumo de fórmula, pues era un tema a lo mejor de sustento pues, científico y también, ¿por qué no?, algo de ideología, lo cual es muy válido, y bueno, se aprueba esta iniciativa y ahora se tiene también esta cosa. Hay una prima de antigüedad, ¿sí? Es un pago que se debe hacer los patrones, que se separan de manera voluntaria de su empleo siempre y cuando haya cumplido por lo menos 15 años de servicio. Se va a pagar esta prima. Hay prestaciones derivadas de la renuncia. Sabemos que nadie está obligado, nadie está obligado a lo imposible, nadie está obligado a estar en un trabajo que me gusta. Puedes un día acabar tu chamba y decir, bueno, pues va a haber ciertos derechos, va a haber una renuncia, y bueno, se va a hacer un cálculo por los días laborados, no pagados, el aguinaldo, que van a ser como un proporcional que van a poder, como dice la práctica laboralista, te van a liquidar cuando renuncies. Te van a dar cierto equivalente de las prestaciones que estaban corriendo durante el año que estuviste trabajando. Esto es inexcusable, no es como que si renuncias no tienes derecho a nada, no tienes derecho a estas prestaciones. Y hay prestaciones derivadas del despido justificado. Sucede cuando el patrón termina la relación laboral siempre y cuando no haya una causa justificada. O sea, injustificado es que de plano te corrieron sin una razón demostrada. Pero ¿cuándo sí es una razón que es justificada? Ejemplos, faltaste bastante. No fuiste honrado en tus funciones, ejerces violencia, malos tratos a tu patrón, incluso a su familia, a otros trabajadores, habrá ciertas cuestiones ya conductas hoy por hoy que se ha querido combatir más prácticas, por ejemplo, de acoso laboral, de estos temas. Bueno, cuando estén estas causas debidamente demostradas, adiós, ¿no? O sea, ahí sí es de plano despido justificado, y ahí, en ese escenario donde es un despido justificado, pues no serán, de lo contrario, no serán las prestaciones derivadas del despido justificado.
Y bueno, hay una participación de utilidades. ¿Qué son las utilidades? El trabajador también, esto es un origen de este derecho existe incluso desde que la propia Constitución de 1917 se creó. Es un derecho que tienen los trabajadores a participar de las ganancias que tienen en las empresas. ¿Sí? Por el año anterior se pagan a más tardar el 30 de mayo del siguiente año, es decir, este mayo que pasó, los trabajadores disfrutaron o recibieron el pago de las utilidades del año 2021, o sea, de esa utilidad de las ganancias que generó la empresa que pertenece el año anterior, siempre que se haya alcanzado el monto mínimo para que estén obligados a repartir el porcentaje, son cerca de 300,000 pesos, se pagan antes del 30 de mayo, ya lo comentaba, y va a equivaler a un 10% de la cantidad. Ese 10% va a ser repartido en una fórmula que involucre el número de empleados, el número de tiempo trabajado y se va a individualizar el monto que le toca a cada trabajador. ¿Sí? Y evidentemente, obviamente vas a ver esta prestación reflejada, depende del sector en el que estés, ¿no? Luego, no sé si han visto, les tocó ver ahí en las redes que hubo, hay videos que circularon de trabajadores del sector minero y que están anunciando el sindicato y dicen, no, prestación por el año anterior, no sé cuánto, 650,000 pesos, no, están felices, ¿no? Evidentemente es un trabajo de súper altísimo riesgo, ¿no? Entonces, y obviamente con presiones sindicales, un poquito más de presiones ahí de poderes tácticos, ¿no? Pero, pues, evidentemente esto se va a ver reflejado en el sector en el que se. Seguridad social. ¿Conocen estos dos institutos? ¿Han escuchado hablar de ellos? Bien, estos dos institutos fueron creados precisamente para administrar los recursos relacionados con la seguridad social. Uno, para ver servicios sociales enfocados a la salud, a pensiones, a guarderías, ¿sí? A prestaciones para los retirados, que es el seguro social. Y el otro exclusivamente para el fondo de la vivienda para los trabajadores. ¿Sí? Tutelando un derecho también previsto, regulado en el 123 constitucional, de que cada trabajador tiene derecho a una vivienda digna y que el gobierno tendrá o el Estado tendrá condiciones para que se pueda acceder a una de ellas a través de crédito, ¿no? Que es el Infonavit. Son cuotas tripartitas. ¿Qué significa esto? Las cuotas del IMSS y del Infonavit se pagan por tres entidades o por tres personas, son tres participantes. El trabajador pone sus aportaciones, el patrón pone sus aportaciones y el gobierno pone los suyos. Entonces se hace como un pequeño fondo individualizado, evidentemente, en el que tú vas a estar recibiendo tu salario. No sé si alguien ya ha tenido la oportunidad de tener un empleo, y va a ver su recibo de nómina y va a tener ciertos descuentos que involucran, obviamente, la parte de impuestos sobre la renta, involucra la parte de las aportaciones de seguridad social y la cuota de Infonavit. Entonces, va a haber una aportación que haces tú como trabajador, una aportación que hace el patrón y otra aportación que va a hacer el gobierno en su momento, y todas se van a sumar al fondo para que cuando se junten determinados recursos a través de ciertos puntos y de ciertas reglas que publiquen los institutos, puedas acceder a un crédito y obtengas una casa, ¿no? Hay una base para todo cálculo de aportación de seguridad social, tanto de IMSS como de Infonavit, y se llama salario base de cotización. Este salario está regulado en los artículos 27 y 38 de la Ley de Seguro Social y son elementos que integran el salario. Son pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, prestaciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie, aquí se encuentran. Todo ese salario base, con base en eso se van a calcular, por eso se llama salario base, porque van a cotizar cuánto es de cuota que le toca a cada trabajador. Este es el punto de partida. ¿Qué seguros se pagan? ¿Qué seguros administrativos? Riesgo de trabajo. Hay un índice de siniestralidad. ¿A qué le suena esto? A que todas las actividades del sector productivo están clasificadas dependiendo de qué riesgo es. Habrá unas que son con un riesgo bajito que van a estar en la primera categoría, en la categoría 1, y las más peligrosas de todas, los siderúrgicos, los mineros, algunos de estos sectores, van a estar en la categoría 5. Entonces, ese factor de riesgo se traduce en una operación matemática que el patrón va a tener que hacer el cálculo y de ahí va a derivar el pago de la prima de riesgo. Y estos son los pagos que va a estar haciendo, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué eso? Porque ustedes sabrán
que dependiendo del factor riesgo de la actividad que desempeñes, va a ser la posibilidad de que puedas tener un riesgo, un accidente. En algunos casos, digo, no es que sea tu caso, pero sí ha pasado en muchos otros sectores muy difíciles, pues hay accidentes de trabajo donde la gente queda ya imposibilitada para trabajar, porque a veces pueden perder incluso un sentido, una extremidad, pueden adquirir una enfermedad sumamente grave, ¿no? Entonces, a raíz de esta circunstancia, los patrones van a hacer una operación matemática en la cual van a involucrar el factor riesgo de la actividad que desempeñen, pero también van a hacer una operación con respecto de los siniestros que han tenido en ese año. Es decir, yo me dedico a esta actividad y tuve tantos accidentes en este año, entonces todo entra en este ingrediente para saber cuánto vas a pagar por esa actividad, cuánto va a pagar el patrón. Seguro por enfermedades y maternidad, al patrón le corresponde, ya les decía yo que esto es sistemática, al patrón le corresponde el 1.75%, al trabajador el 0.625%, excepto si recibe el salario mínimo que no paga nada, y al Estado el 7.143% en relación al total de los cuotas. Entonces, quien termina pagando un poquito más es el patrón. Esto es para cubrir enfermedades y maternidad. Esto quiere decir, obviamente, cuando tengas una enfermedad y pues quieras hacer uso de los servicios que presta el Seguro Social a lo largo de, bueno, a través de las clínicas, hospitales y centros especializados que tienen a lo largo y ancho del país. Guarderías para hijos aseguradas y prestaciones sociales. Su nombre lo dice. Se paga una cuota, ¿sí? Una cuota del 1% del salario base. Sí, ojo, todos los trabajadores. Este surge por un principio de solidaridad. ¿Qué quiere decir? Que toda persona inscrita formalmente en el Seguro Social como trabajador le descuentan esa cuota, tenga o no hijos. ¿Sí? O sea, es decir, que todos los trabajadores inscritos en el Seguro Social les descuentan esta pequeña cuota para que pueda cubrirse el tema de guarderías y servicios de prestaciones sociales desaseguradas. Nota, no es crítica, pero es un dato. Lo interesante es que pues el 100% en teoría de los afiliados al seguro pagan esta cuota, pero de 10 trabajadoras, solo 3 puntos y algo en todo el país tienen acceso a la. Entonces, como que si te has podido preguntar, bueno, y bueno, ¿por qué no más valdría? ¿O qué está pasando? Es un tema que también se presta también a analizarse, porque pues, todo está de debate, ¿no? Sobre todo cuando se trata de recursos. Gastos médicos para pensionados. Evidentemente hay personas que ya han terminado satisfactoriamente su ciclo laboral, se hacen estas aportaciones de 1.05 patrón, el 375 trabajador, punto 375 y el Estado el 0.075. Seguros de retiro, cesantía de edad avanzada, que es 1% del salario, y cabe señalar que las pagan incluso los patrones que no tengan trabajadores a su servicio. Y hay algo importante, no se han escuchado hablar también de la parte de pensiones. Hubo una gran reforma por ahí del 93, se empieza a crear el seguro, el sistema de ahorro para el retiro, y en el 97 cambia el esquema para pensionarse. ¿Qué sucedía antes? Los trabajadores tenían como si fuese un fondo en común, y llegaban las pensiones y pues ya simplemente se iba mejorando ese fondo, porque estaba sustentado, la seguridad social en el mundo, el modelo más tradicional que empezó en el siglo XX, estaba sustentado desde un principio solidario, en el que, como había más población joven y sana, aportaban más a aquella población pequeña, que eran ya señores de edad avanzada, y evidentemente pues, con más problemas de salud. Entonces era un sistema muy entendible en el que el sano aportaba para que el enfermo pudiera tener acceso a servicios de salud, y en el que el joven aportaba para que el, obviamente ya no tan joven, pudiera tener acceso a pensiones o pudiera tener acceso a estos servicios. ¿Qué sucede? Empiezan los problemas. Cambia esa proporción en el mundo. Ustedes se pueden encontrar ahí fenómenos muy interesantes, sobre todo hablamos, pero cambia el esquema y ahora deja de ser un fondo, por así decirlo, general, y se crean cuentas individualizadas. ¿Sí? Y entonces el sistema de ahorro para el retiro vigente crea esta administración de fondos para el retiro, mejor conocida como AFORE. ¿Y qué pasa? Cada trabajador
va a hacer sus aportaciones individualizadas. O sea, es decir, ya las aportaciones que hace el IMSS ya no van para toda la comunidad, se quedan para él. Y va a poder hacer aportaciones voluntarias para cuando llegue el momento de retirarse, ¿sí? Entonces va a ser a través de una administradora que incluso puede ser privada. Ya ustedes irán viendo, los que ya han tenido la experiencia, se les pide que elijan una Afore, los bancos ya entraron a hacer Afores, hay otras compañías que tienen el servicio, y va ustedes ya entra con una competencia de mercado y ustedes van a poder realizar esos temas y van a decir, bueno, ¿quién me ofrece una mejor tasa? ¿Quién me da más rendimientos? Y eso ya ustedes lo irán viendo cuando llegue ese momento. Pero lo que sí es importante es que se trata de un ahorro para ustedes, ¿sí? Situación actual de los sistemas de pensiones en el mundo, lo que les comentaba. Este diagrama es muy interesante de un autor. Habla de este esquema que comentamos. 1940, ¿cómo se veía? Ustedes pueden ver una gran fuerza de trabajadores jóvenes, es una metáfora. Trabajadores jóvenes, trabajadores sanos, estirando la carreta, donde quienes necesitan ese servicio pues están acá y hay la solidaridad está funcionando como se pensaba, ¿no? ¿Qué pasa en el 1998 aproximadamente, conociendo las cifras globales? Pues ya no son tan poquitos los que están arriba de la carreta. ¿Qué sucede en 2013? ¿Dónde hay más personas? Esto evidentemente obedece a un fenómeno también demográfico. En los primeros lugares donde empezó a estallar este fenómeno fue en la Europa Occidental, Francia, España, ciertos países en los que no tienen problemas ya insostenibles en su sistema de pensiones. ¿Qué pasa? Ya tienen muy poquita población joven. Y muchos jóvenes que no tienen hijos. Y luego llega fuerza laboral extranjera y empieza ese tema como, ay, ¿por qué los extranjeros? Y dicen, pues, porque ya son más los de la carreta, ¿no? Y hay que pensar que a lo mejor 2023, 2030 vamos a ir todos a pie y con la carreta desarmada, no sé, porque ya definitivamente va a ser insostenible por menos este. Por eso empezaron muchos sistemas legales a cambiar a cuentas individualizadas. Esto es que estudiar cómo está funcionando hoy. La cosa del Infonavit, bueno, les decía que también tiene su sustento en el 123, fracción 12, que puede empresa agrícola, industrial, minera de cualquier otra clase, tener la obligación a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas y higiénicas, y esta obligación se cumple mediante aportaciones que las empresas hagan a un fondo, ¿sí? Entonces, pues se busca que los trabajadores puedan acceder a una vivienda digna. Ya, pues obviamente también obedecerán los factores de mercado de precios, obviamente a nivel mundial, para el tema de construcción, temas de valores de los terrenos en las comunidades donde se encuentren, y pues esto va a influir muchísimo también en el precio. Trabajar en el sector público. Son prestaciones muy parecidas, simplemente vamos a cambiar un poquito la cara al patrón. Tu patrón va a ser o el gobierno federal, desde el estado y el municipal, ya les decía yo, a lo mejor centros de investigación públicos o centros de otras funciones públicas, y empresas estatales. ¿Cuáles empresas estatales conocemos? Petróleos Mexicanos es una empresa, pero pertenece al Estado mexicano. La Comisión Federal de Electricidad también es una empresa, pero pertenece al Estado mexicano, ¿sí? Entonces, técnicamente, es un sector público. Son prestaciones muy similares, salvo ciertas variaciones. Son nombramientos y no contratos de trabajo, es decir, es a partir de una ley que te da un nombramiento de un puesto, no es un contrato, por así decirlo, individual. En lugar del IMSS, habrá otros organismos, dependiendo de dónde trabajes, que van a administrar estas prestaciones. Si eres trabajador federal, te toca el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mejor conocido como el ISSSTE. Si eres trabajador, por ejemplo, aquí en gobierno del Estado, te tocará la dirección de pensiones, ¿sí? Va a variar de acuerdo al gobierno en el que estés, ¿no? Y, ojo, la estabilidad laboral en mucha medida va a depender de tus superiores que llegan a lo mejor con un gobierno que funciona un periodo determinado. ¿Por qué? Porque evidentemente los poderes ejecutivos, si estás allí, pues se renuevan cada 6 años, 3 años, por medio de procesos electorales. Entonces, si a lo mejor tú llegas y duras 6 años, estás un puesto bien y te gusta y eres bueno, pues a lo mejor llega a la siguiente elección, pues, vale la pena, ¿no? El siguiente jefe, pues a lo mejor trae su gente, pues no es como que injusto. Simplemente son nombramientos que tienen esas personas para hacer conforme a la ley, y pues obviamente si te toca vivir esta experiencia, pues no es necesario.
Impuestos, tema difícil. Aquí una idea fácil para no pagar impuestos. Si eres persona moral, cierra la empresa, y si eres persona física, pues las razones para no pagar impuestos. De otro modo, ya veremos si pagas más, si pagas menos, pues se paga. Nadie tiene un problema en eso, ¿no? ¿Qué son? Son contribuciones que se pagan por incurrir en su responsabilidad. Es decir, si la ley del impuesto dice pagar impuesto quien venda, quien rente, quien adquiera, ¿sí? Si tú incurres en esa parte, estás obligado a pagar en los términos de ley. ¿Qué impuestos conoces? ¿Qué impuestos conocen? ¿Alguien que me pueda decir qué impuestos conoce? ¿Qué significa ISR? ¿Ok? ¿Qué otro conocen? IVA, ¿qué significa IVA? Bien, ¿otro más? ¿Qué significa? Ok, bueno, eso es un impuesto local que variará, ¿no? Hay que es impuesto sobre nómina, impuesto sobre construcciones así. ¿Algún otro que conocen? Exacto. ¿El ISAN le suena? Impuesto sobre automóviles nuevos. ¿Sí? El impuesto predial. Va a haber varios ejemplos. México es un sistema federal y tiene evidentemente un orden federal y un orden local, Estados Unidos. Cada cancha tiene la facultad de determinar sus impuestos. Evidentemente, ¿cómo van a saber qué impuesto es federal y qué impuesto es estatal? Hay una reglita muy sencilla, no solamente para impuestos, sino para cualquier cosa. Hay un artículo en la Constitución, el 124, que dice, en términos generales, lo no previsto expresamente para la federación se entenderá para las entidades federativas. Entonces, si la Constitución te dice, la federación va a poder recaudar impuestos sobre A, B, C, D, E, y G, y ya no dice otros incisos, eso que no dice la Constitución expresamente para la federación, le va a corresponder a los estados. Entre ellos, a la federación le toca el ISR, el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios. ¿Han escuchado este tema? ¿Sí? ¿Saben con qué se paga o cómo se genera? Es un impuesto muy interesante porque es un impuesto al consumo. Y va en ciertos productos clave. Va por ahí, fíjate. Este impuesto encontraron una cierta recaudación perfecta porque graba bebidas alcohólicas, cervezas, tequila, licores, cigarros, dulces, chocolates y alimentos con alto contenido calórico. Entonces, vieron que esos productos, por más que vaya subiendo año con año el impuesto, no dejan de venderse. Entonces, dijo el gobierno, ya, esta es mi fuente perfecta de riqueza. Porque aunque diga, ¿sabes qué? O sea, a lo mejor la gente se grita, ay, qué caro es el cigarro. Compra la cajetilla como quiera, 2 segundos después. Oye, qué caro está, ya, una cerveza. Compra, se lo lleva hasta 2. Y entonces se lo lleva, y luego los chocolates, las papitas, toda la dieta favorita. Para mucha gente, pues oye, no sé, el refresco, ¿no? Que no falta en los meses. Hay días federativas aquí en México que son primeros lugares a nivel mundial de consumo de refresco, ¿no? Entonces, imagínense, la federación encontró un fuente perfecta de recaudación. Impuestos estatales, tenemos por ejemplo impuestos sobre nóminas que pagan los patrones, quienes tienen una plantilla de trabajadores, el impuesto predial que se cobra vía municipio, pero está previsto en una ley estatal, y lo pagan los dueños de propiedades inmuebles, casas, terrenos, ¿no? Va a depender ahí de personas aritméticas, cada municipio tiene un valor distinto propio del impuesto predial, va en los ingredientes de distintos factores como metro cuadrado, la zona donde está, si es predio urbano, si es predio rústico, si es predio rural, va a variar, ¿no? Y hay buenos impuestos relacionados con distintos aspectos de cada entidad. Si alguien, yo espero que pronto tenga la oportunidad de irse a la playa, descansar un poquito de los 9 semestres tan larguísimos que hicieron, tan pesados, a lo mejor se van a ir, supongamos que van al Caribe. Hay estados del Caribe, pues, bueno, estados del Caribe que creo que tienen impuestos locales, que los cobran en la recepción del hotel, y que dice que este impuesto es para un tema ecológico de mantenimiento de las playas, o de cuidado de cierta zona marítima, o de cuidado de ciertas zonas protegidas. Habrá distintos motivos que le tocan a cada entidad. Yo me refiero a eso porque justamente hablaba de las playas, porque depende de los aspectos de cada comunidad. Son un importante financiamiento para el sector público.
si ya México ya no es tan, a lo mejor tan vital o tan relevante como otros años la recaudación por ingresos petroleros y venta de petróleo, porque hoy por hoy sí puede ser el tema de los impuestos, ¿no? Y ojo, porque ¿qué tiene que financiar? ¿Qué tiene que financiar el Estado? Servicios públicos, carreteras, prestaciones sociales, derechos, a veces para todos. Recuerden esta parte, lejos de ideología, hablemos en números fríos. Ustedes estudian una carrera totalmente científica y pues ahora sí que la ciencia es fría, ¿no? Financiar programas públicos. Gratis significa que otro paga. Si alguien reclama el tema, es que queremos esto gratis, es que queremos esto gratuito, y esto tiene que ser la Constitución, porque gratis realmente va a salir impuestos. Y no nos sorprendamos que si seguimos pidiendo cosas y cosas y cosas y cosas, cosas garantizadas totalmente para todos, ¿de dónde van a salir? Pues no van a salir los árboles. A rato, ¿no? Pero ¿por qué incrementan los impuestos? ¿Y por qué están llegando más auditorías a las personas? ¿Por qué están llegando más auditorías fiscales a nuestros medios fiscales? Porque necesitan dinero para financiar prestaciones. Entonces, vamos con ese discurso. No que esté mal, no que esté bien, pero seamos fríos. Este tipo de prestaciones se financian con recursos obtenidos de los impuestos que terminan pagando los contribuyentes. Así que tener cuidado con esta parte. El ISR está fácil, graba los ingresos. Lo pagan personas y empresas sin importar la nacionalidad de origen o residencia. Lo pagan extranjeros si tuvieron riqueza aquí en México. Lo pagamos nosotros si tuvimos ingresos en otra parte del mundo. ¿Sí? Habrá reglas para eso, para evitar el doble pago de impuestos a nivel mundial, claro. El monto de impuesto dependerá de cuánto ingresos obtienes. Esto la Constitución le llama principio de proporcionalidad. ¿Qué significa? Que el que gana más paga un impuesto más alto. El que gana menos paga un impuesto menor. ¿Cuánto se paga de impuestos? ¿Alguien sabe cuánto se paga de impuestos en este país? ¿La unidad no lo sabe? Mira, para las empresas, recordemos, las empresas pagan el 30% de su utilidad, recordemos, y las personas físicas, personas como tal como tú y yo, vamos a entrar en una tablita muy interesante que vamos a usar. Tú tienes ingresos. A la actividad a la que te dediques, vas a obtener ingresos, espero que muchos, que sea muy exitoso, y vas a, obviamente, llevar una contabilidad y vas a decir, este mes gané tanto. Pero ojo, a lo que te dediques vas a tener que hacer ciertos gastos que son indispensables para tu actividad. Si pones un laboratorio, una consultoría, algo, ¿qué gastos son indispensables para tu desempeño? A lo mejor luz, la renta, el agua, la nómina de los empleados, la compra de un equipo super avanzado en tu laboratorio, la compra de un equipo de computación, la compra de una impresora, no sé, lo que sea necesario para desempeñar el servicio que te da dinero, esos gastos, la ley lo reconoce como deducciones. No es otra cosa que operaciones de gasto que reducen la base de donde se va a calcular el impuesto. Entonces, si yo gané, si ustedes ganaron los 200,000 pesos en un mes, y entre renta, luz, agua, el equipo, el mantenimiento, los gastos indispensables de tu dinámica, te dieron como unos 60,000, 70,000 pesos, bueno, lo restas de los ingresos que tuviste, y luego aparte entran deducciones que son personales, gastos médicos, gastos hospitalarios, gastos dentales, ¿sí? Ahora ya la ley desde hace algunos 2 o 3 años antes ya permite por razones evidentemente de salud pública el tema de gastos psicológicos y gastos que hayas hecho con profesionistas de la nutrición. El problema es interesante, ¿no? Esta época en la que quizá hay menos hambre en el mundo, pero más desnutrición hay. Entonces, como que esto entró ya en la política de nuestro país, y entonces vas a quitarle a los ingresos que tuviste los gastos necesarios para desempeñar tu actividad y aquellos gastos personales que tienen que ver con tu salud, con algunas cuestiones inherentes a ti y que reconoce la ley, y entonces este monto te va a servir para calcular tu impuesto. Las empresas es el 30% de su utilidad fiscal. ¿Cuál es la utilidad fiscal? Ingresos menos las deducciones que te dije, o sea, los gastos indispensables de las empresas, compras que hayan hecho, todo, y menos a lo mejor el pago de utilidades, y llegan a un resultado, y ese resultado fiscal se le aplica el 30%, pues ese 30% se queda. ¿Cómo son las personas físicas? Aquí está bien interesante.
A lo mejor no sé si alcance a distinguir tanto ciertos renglones, aunque la diapositiva yo se la voy a llegar al doctor, pero hay ciertos rangos. Por ejemplo, este primer rango es de 0.01 pesos a 5.952.84. Ahora otro renglón de 123.080 a 249.000. ¿Qué nos quiere decir con esto el legislador? El monto que has ganado lo vas a ubicar en algunos renglones, tu persona física. ¿Sí? Entonces, supongamos, ganaste 90.000 pesos. Entras en el rango de 88.793 a 103.000. Entonces, lo que hace, tú, tu computador, tu equipo de administración, te ubica en este renglón. ¿Qué significa? Te vas al renglón y aquí te dice cuota fija. De entrada, vas a pagar una cuota que está establecida de aquí. Son 7.130 pesos. Esos ya van incluidos, eso ya lo vas a pagar. Pero te dice un porcentaje que debe de aplicarse sobre el excedente del límite inferior. ¿Cuánto dijimos que ibas a ganar? 90.000 pesos. ¿Cuál es el límite inferior de tu renglón? 88.000. Restas lo que ganaste, 90.000 pesos, menos 88.000, y ese resultado le aplicas el porcentaje que va en el renglón. Ese resultado, más la cuota fija, es el impuesto que pagas. Así pagan los impuestos las personas físicas. ¿Sí? O sea, entran en esta operación matemática. Asalariados, no asalariados, así entran en la línea. ¿Sí? Evidentemente, si tú vas a trabajar con una empresa, no vas a estar ahí haciendo lo cada mes, cada año, ¿no? Tu patrón lo hace, tu patrón hace la operación de cuánto ganas, calcula el impuesto y lo paga. ¿Sí? Eso se llama retención. ¿Sí? Cuando te llega tu recibo de nómina, te dice cuánto ganaste y lo viene en la columna más especial del mundo, que es cuánto te quitan, y entre ello es el impuesto sobre la renta, y obviamente pues, vas a ver el persona, tu nómina, vas a decir, pues ni modo, ¿no? Es conforme al renglón, te hace la operación el patrón, y ese dinero, en vez de que te lo queso, pues obviamente lo paga al servicio de la administración tributaria del propio patrón. Eso sí, tú vas a tener la fortuna de presentar una declaración anual y a lo mejor tu patrón no contempló que ese año tuviste una operación. O ese año le quitaste las muelas de juicio. O ese año fuiste 2 veces a la semana con el psicólogo. O ese año, no sé, tú vas a mostrar las facturas que te generaron y lo vas a restar y en la declaración anual vas a decir, ¿sabes qué? Aguas, me calcularon durante todo el año sin impuesto, pero esto quítamelo, porque son deducciones personales. Y a lo mejor la autoridad te va a decir, sí, es cierto, tienes algo a favor y te devuelve el dinero. ¿Sí? Por eso todo el mundo te ven ahorita, no todo el mundo ahí desesperado, haciendo que le exalta para poder lograr salvo a favor, porque pues, una lanita extra para todos, pues sabes para ¿no? Este año se estrenó un régimen muy interesante, que solamente lo hacen aquellos que no sean asalariados, son personas físicas que se dedican, por ejemplo, pues a prestar un servicio, a actividades empresariales, pero con persona física, y se llama régimen de incorporación fiscal, mejor conocido por sus siglas o por su juego de palabras como reciclo. Allí se olvidan de operaciones de ingresos menos deducibles, que la tabla, que el excedente, que el porcentaje, quién sabe qué. Aquí es nada más. Si ganaste hasta 25.000 pesos, 1% de lo que ganaste sin deducciones. Lo que ganaste, 1%, lo enteras. Si ganaste hasta 50.000 pesos, 1.10%. Bueno, si ganaste hasta 83.373, 1.5%, 208.373, 2%, y hasta 3.500.000, pagas el 2.5%. Hicieron un régimen muy simplificado. Quienes tributan en este régimen ya se olvidan de que hay que la factura, cuánto te voy a dar, cuánto te voy a dar, ya. Nada más. ¿Cuánto ganaste en todo el mes? Tanto. Y en todo el año, tanto. Porcentaje. Y lo calculas. Esto pasa en muchos países. México trató de darle un poquito todavía el tema de los renglones, estos temas, pero ya hoy por hoy tenemos también, si un día quieres emprender, quieres estar en la formalidad y darle esta situación, pues obviamente vas a poder jugar muy bien con este régimen. Tiene algunos requisitos, solo puedes tributar personas empresariales, y no tienes que ser socio de una persona moral, es decir, que ser socio de la misma, y no tengas ingresos de paraísos fiscales. ¿Qué hago si tienes una cuenta de Caimán, Panamá o algo así? Pues adiós, no puedes tributar. Ojalá la tengas, ¿no? Esto ha sido un breve recorrido de dónde podrías a lo mejor tener más
como aspectos importantes, aspectos de contacto más importantes con tu vida profesional, ya próximo a empezar, nos da un pequeño recorrido sobre temas laborales, derechos laborales, aportaciones de seguridad social, el tema impositivo, que siempre es bueno que lo tengas ya desde ahorita. Yo sé que eso a veces son temas como que lo que le sacan la vuelta, porque se están un poco de bueno, porque sí están nuevos. Pero el punto es que tienes que saberlo desde ahora, porque si no, pues te va a agarrar, o sea, estos temas, casi la mayoría de la gente los aprende cuando es demasiado tarde. Y yo sé, ay, ¿por qué no me contaron eso? ¿Por qué no hicieron eso? Ay, ¿por qué no me dieron lo correcto como me despidieron? Ay, ¿por qué no puedo hacer? O sea, ¿por qué el SAT me está cobrando eso? Porque no conocían muchos de los aspectos básicos. A mí se me hace muy valioso este esfuerzo que hace la universidad de tenerte en materias como estas para que vayas conociendo ciertos temas que sabes que están a la vuelta de sí. Entonces, obviamente vas a tener este material y pues siempre es bueno tener, digo, siempre entre más herramientas tengas, mejor te puede ir, ¿no? Y finalmente, pues la conclusión, si no te arriesgas, si no haces nada, si no te avientas a hacer algo de lo que gusta, no pasa nada, literal, nada, te quedas donde estás. Así que si traes esa idea, aviéntate a hacerla. Si traes una idea de hacer algo con tus amigos y emprender y arriesgarte, pues hazlo. Si un día estás en un trabajo y no te gusta, ¿no? Pues busca otra cosa, ¿no? Nadie está condenado a estar siempre en eso, ¿no? Me decía un buen amigo hace tiempo, cuando estábamos en Nuevo León, me decía, ¿sabes qué es lo más difícil que he hecho por ganar dinero? No imaginaba como, pues esto, no sé, fuera, no sé, a buscar algo peor, no sé, o es algo ilegal, ¿no? Dice, lo más difícil que hice fue estar más de 50 horas a la semana en Estados Unidos. Y eso definitivamente creo que pues, para nadie es de echar, ¿no? Piensen bien qué van a hacer, todo el mundo te va a decir, ay, miedo. Pero toda la gente un poquito envidiosa, van a decir, ay, bienvenido al desempleo. Depende de cómo lo veas. Si tú te mueves, vas a encontrar oportunidades. Siempre hay uno. O sea, esto se vale y hay para quien lo busque. Así que, pues, espero que todo este panorama te haya servido, que sirva de algo la presentación, pues no te lo diría al doctor, y pues a darle con todo. Ya me dicen que está en noveno, así que pues, cuestión de tiempo ya, para todo bien, graduación, posada, todo junto. Pues disfrútenlo mucho y muchas gracias. Si hay algún problema, aquí estoy a una pregunta. Gracias. No sé si existe alguna pregunta. Sí, yo tengo. Tenía entendido que las campañas políticas, pues el mismo dinero se da de los impuestos que pagamos los mexicanos. Pero tengo duda en qué tipo de impuestos es el que tenemos que pagar. ¿Está incluido con el IVA o hay uno en específico? Mira, desafortunadamente el sistema mexicano lo que tiene es que todo paga para todo. Es decir, todas las fuentes de obtención de ingresos juegan para todos los gastos que se hacen. Es decir, la federación o el Estado mexicano como tal tuvo ingresos de distintas fuentes. Y lo que hace es que, bueno, yo ya tuve el ingreso, independientemente de la fuente, a menos que sea algo que sea necesario para que ya está estipulado legalmente para mejoras de obra pública. Por ejemplo, voy a poner esa contribución específicamente para usar esta obra pública y va a ser nada más necesario para el mantenimiento de la obra pública. Eso tiene que decirlo expresamente la ley. El resto no. Todo lo que recaudes, o todo lo que recaude el Estado mexicano con tus impuestos, con el IVA que pagaste, con el IEPS que pagaste para los papitos y el chocolate, y todos los millones mexicanos más, el recurso va a llegar igualito y al momento de hacer el presupuesto de ingresos, que por cierto está discutiendo ahorita para el siguiente año, de donde venga, la Secretaría de Hacienda hace el presupuesto. Esto va para tal obra pública, y esto va para las pensiones, esto va para las becas, y esto va para esto. Esto va para los partidos, esto va para los funcionarios, esto va para eso. Entonces, el que vaya a recaudar tu dinero va al fondo a que general y es como les dice que vaya a entre eso los partidos. ¿Alguien más? Es sobre las actividades. Y por ejemplo, yo trabajé en una empresa el año pasado y esta ya no trabaja ahí, pero llegan a actividades de pago. Me quieren quedar aunque yo ya no. Sí. Porque tú fuiste parte de la generación de esas utilidades. Es decir, tu fuerza laboral fue necesaria para el patrón que
recabó esa riqueza, y por lo tanto la ley te da la posibilidad de que tú participes de ella. Sería obviamente hacer pues, este contacto con a lo mejor el patrón, y ha pasado. Hay patrones incluso que a los ex empleados que se separaron, no sé, en un diciembre, algo, les hablan el siguiente año y les dicen, oye, es para que sepas y vengas a firmar las utilidades que se generaron en el año en el que trabajaste. Entonces, esto es así. Y luego cambia a 12. Bien, muy buena pregunta. Fíjate, en materia de derecho hay a veces formas de poder alegar un beneficio en tu favor o una ley más favorable. Puede darse esta circunstancia, ¿sí? Es decir, supongamos que entras y tienes derecho a los 6 días, pero ya entra la ministra de reforma y sabes que ahora son 12, dame los 12, ¿no? Yo creo que mis colegas laboralistas van a jugar mucho a estos tribunales de decir, hey, beneficio para todos, ¿no? O sea, siempre se va a buscar que sea una ley más favorable hacia ti, poder alegarla, no al revés, no es como que llegue una ley que te perjudica más horas y no. Cuando tú entras con una ley, tus condiciones de trabajo y tienes ciertos beneficios, nunca se te van a poder como tratar. Imagínate que tú te contratan este año y en unos 10 años más entra una generación nueva que a lo mejor sí tiene unas prestaciones menores. Bueno, a ti no te cambiaría, ¿sí? Pero si hay cambios favorables, hay mucho margen para poder sostener que también puedes tener acceso a estos nuevos beneficios. Lo que habría que hacer es que, pues, ahora sí que presionar el dinero comenzado con la administración que cuando lo que entrar, pues ahora sí que se negocia. Entonces, sí, algunos. Y si esa nueva reforma se llega a estipular y en todo caso de que haya, tendría que ir a presentar las tribunales de primera instancia o tribunales distritales. Justamente acaba de entrar un nuevo sistema de justicia laboral. Antes existía, bueno, todavía existen unos lugares de terror y de resolución que se llaman juntas de conciliación y arbitraje, que todo hacía menos solucionar el problema. En el ámbito de lo que hay en el ámbito federal, evidentemente encontraron muchas áreas de oportunidad de legisladores y dijeron, ¿sabes qué? Estas juntas de conciliación ya no existen, porque lejos de solucionar problemas, están haciendo más. Entonces, ¿qué pasó? No sé por qué no lo hicieron antes, pero ahora la justicia laboral ya pasó a manos del Poder Judicial de la Federación, cuando son ramas tuteladas por las leyes laborales, por ejemplo, el sector minero, el sector siderúrgico, y temas, y para el Poder Judicial local, el resto de las materias, ¿no? O sea, los trabajos normales. Ahora las controversias van a poderse arreglar en sus nuevos tribunales laborales, pero yo honestamente creo que no muchos patrones van a arriesgar como a negar este tipo de nuevos beneficios que trabajos para no tener más. Por ejemplo, en la región de Río Grande y España todavía no se está como en sí un juzgado laboral. Tendría que irme como que a la materia más cercana. Pues, no, definitivamente la laboral es sumamente especializada. No, ningún otro juez que tenga competencia en otra materia civil, familiar, no te puede solucionar este problema. Va a tener que ser en estos centros de justicia laboral. Ya se están implementando. Esta misma semana se designaron jueces. Allí en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, los jueces van a entrar ya pronto en funciones en Saltillo y Torreón. Evidentemente, tú sabes, los 38 municipios luego hacemos como bloquecitos, ¿no? Los que nos quedan más cerquita a todos, ¿no? Por ejemplo, el sector de los 13 municipios de la región centro, que muchos tienen a Monclova como su núcleo de oficinas públicas, ¿no? La gente de San Bueno Campo, Castaños, Frontera, de esta zona. Pero bueno, pues a lo mejor ahí, en Monclova, en una ciudad más grande de esa región, pues ahí va el centro. O en Saltillo, por ejemplo, el sureste, ¿no? Estamos Ramos, en el Cepeda, Parras y nosotros, pues nosotros. La Laguna, ¿no? Está ahí, está Francisco Madero, San Pedro, Torreón, pues Torreón, ¿no? Entonces habrá que ver dependiendo de la región, pero lo que sí es que sí van a operar centros de justicia laboral y en estos lugares para solucionar. Eso ya tiene que entrar en vivo. Es una reforma que impulsó, porque van a tener sus tribunales. No sé si hay temas. Sí, mira, el impuesto sobre la renta es un impuesto anual, siempre, pero las declaraciones son mes por mes. ¿Por qué? La ley establece
que tú haces pagos provisionales. Cada mes tú le reportas, o cada 17 de cada mes, le reportas al SAT los impuestos que te tocan del mes anterior. Supongamos, viene el 17 de octubre, los contribuyentes van a presentar la declaración de septiembre. Y van a reportar, oye, fíjate, SAT, que tuve tantos ingresos y pagué este impuesto, ¿no? Y se toman la cuenta del impuesto anual. Cuando llegue a abril, que es el mes en el que pagan los impuestos, presentan la declaración anual de las personas físicas, allí el SAT va a poder decirte, ah, mira, pues tú generaste el impuesto sobre la renta, todo esto durante este año, y tus pagos provisionales fueron tantos. Ah, sí coinciden, o no coinciden, te faltó, me debes tanto. No coinciden, pero te pasaste, ah, bueno, te debo esa cantidad. Entonces, el impuesto sobre la renta, en este régimen y en el otro de los renglones, se pagan provisionalmente declaraciones mensuales y se van a tomar a cuenta del impuesto anual. En este régimen, imagínate que estuviese haciendo pagos, así como cuando eres asalariado, pero hasta el anual, fuiste el anual en donde te reportaste las deducciones. Entonces ahí te favorece para que tengas salario. Adelante. Pero a mí me pasó una vez que trabajé en una empresa y cuando renuncié, me pagaron 2 años. No hice nada, pero ya haber hecho. Bueno, mira, lo normal es que ya por conveniencia y por evitar problemas legales, la patente se tiene que controlar. No sé qué pudieran argumentar y supongo que no lo hicieron, supongo que lo vieron. A lo mejor muchos patrones pueden argumentar el tema de parte de liquidez, pueden argumentar que se están cambiando de razón social, van a cerrar, van a hacer algunas cosas, no sé. Lo idóneo es que te tienes antes, ¿no? Ahora, también hay que ser blancos, a veces pasa en el sector público, hay una, 2 años, pero hay personas que, por ejemplo, trabajaron para el gobierno y siguen esperando que no la pagan, ¿no? Y a veces hay gobiernos que pues, tienen deudas severas o tienen algunas cosas muy importantes y también se tardan. Lo mejor y lo óptimo es que tú puedes reclamar esta parte a través de la justicia laboral y decir, oye, trabajé en un rato y no pagaron. Pero sí, se pagaron. Digo, sí te pagaron, entonces ya. Sí, no, y eso pues es obviamente lo esperado, ¿no? Todos queremos que se nos pague lo justo y si dejamos de pagar, de trabajar, ¿no? Pues obviamente que nos remuneren. Pero sí, luego hay empresas que a lo mejor te van a decir mil barras, pero lo mejor es tener las herramientas necesarias, como te ponen una diapositiva, que hay herramientas para hacer valer tus derechos. O sea, ¿sabes qué? Ya fui al tribunal laboral y me han pagado, ¿qué pasó? Aquí están estos hechos, y tú le narras que trabajé tanto, aquí están los complementos de nómina, aquí está mi contrato laboral, aquí está el documento donde fue mi terminación laboral. Yo no he visto nada de liquidación, ¿no? Y pues son métodos supervivientes para que. Porque luego, obviamente hay patrones que si no le reclaman nada, pues no sé. Entonces sí tratamos de hacer. Tenemos una, tres, dos. No, tú primero. En dado caso de un despido, pero el despido fue con, o sea, la propiedad, bueno, mejor dicho, el negocio en donde estaba el empleado hizo el robo. Entonces tendría una liquidación o su liquidación recompensa todos los daños de robo. Esa pauta o esa respuesta, la pauta sería entonces el perjuicio que se causó a la empresa. Es decir, si hay un daño o un menoscabo que se puede cuantificar y que digan, a ver, pues me hizo un daño en tanto, a lo mejor dañó mercancía o dañó la máquina o algo así. Bueno, pues normalmente yo tuve que haber retirado porque pues, trabajó antes, hay que darle lo justo. A lo mejor algunas indemnizaciones pues ya no, algunas otras prestaciones. Lo cierto es que el daño causado va a tener que reclamarse y no tanto compensarse, porque ese es el daño que se causa, no es tanto por los riesgos laborales. Si un trabajador causó daños a la propiedad del patrón, a propiedad ajena, o inclusive causó daños a personal, a trabajadores, incluso puede haber sanciones penales, ¿no? Los propios trabajadores adultos pueden denunciar ante la justicia penal y eso será muy independiente de la sanción laboral, ¿no? Esto será
pues ya visto por los tribunales. En temas de justicia, cada tribunal entra en su. Por ejemplo, los asuntos que yo llevo que son fiscales, yo no me llevo un tribunal civil o penal o laboral, no hay tribunales para eso. Entonces, es lo mismo que va a depender todo el contexto de los hechos y qué va a ser sancionado por el tema laboral, qué va a ser sancionado por el tema civil por 2 años y qué va a ser sancionado por el tema penal si es que hubo algún tema de agresión, agresiones físicas. ¿Qué más? Sí, debes de tener una copia de ellos. Debes de tener. Mira, el que no tengas copia de la famosa hoja en blanco al final con la firma, son toda la galería de terror de las prácticas más tramposas de muchos patrones. Hay que combatirlas, hay que anunciarlas, hay que estar muy listos sobre esto, pero sí, si tú tienes de hecho la ley lo dice el contrato de trabajo tendrá que haber una copia en poder del patrón y una copia en poder del trabajador. Entonces, tienes tu favor. Si tienes más amigos en este caso, no, o sea, todos estamos solos. Y tú. Muchas veces nos piden que firmemos reglamentos, contratos, pero hay veces que también que pagar en blanco, entonces siempre nos dicen eso, como ustedes en blanco, pero ahí nosotros, ¿qué podemos hacer? Nada más llegar, o estamos obligados, ¿qué podemos poner para que no valga? Mira, evidentemente cuando queremos un trabajo a veces nos ponen en la pared y la pared porque bueno, si no firman con chamba, ¿no? Eso es muy natural. Y desafortunadamente muchos patrones se aprovechan de eso, ¿no? Y necesita chamba, muchos de estos pagares, sí hay que decir, del lado del patrón son muchas veces para proteger ciertos los industriales o profesionales, alguna persona así, pero tampoco es como que muy justificable. Muchas veces no hacen efectivos los pagarés. Yo he conocido casos en los que termina renunciando la persona y el pagaré se cancela de pero el punto es que no deben existir estas herramientas para hacerlo. Ya, si existen, pues bueno, mucha gente lo firmará. Si te toca alguna nueva experiencia de decir, pues para qué. Bueno, pues entonces, te lo firmo, pero tan pronto nos volvamos a ver cuando me cambie de trabajo, saca el pagaré y destruirlo, porque ahí sí te metes problemas. Y eso sí se puede argumentar. Aunque no haya habido una desavenencia, un conflicto por la relación laboral, sí se puede decir, oye, desde este momento yo me pagaré y eso, y me dijeron que iban a destruir o que no iban a ser efectivo, que simplemente es una formalidad. Pues a ver, tu formalidad destruye la ya que te la relación laboral. ¿Sí? Ya también lo dejaré al ingenio de todos ustedes. Luego ya saben, hay gente que se pone y graba, la cámara muy por acá o con lentes, ¿no? Que graban, ¿no? Ya dependerá de cada quien, ¿no? Pero sí tratar de hacerlo menos, sí, o sea, lo menos posible que sí sigan cometiendo estas serie de Por ejemplo, si el pagaré si es que no se destruye. Mira, podrían hacerlo definitivamente, o sea, pueden, no es válido, pero la idea es, insisto, o sea, si ponernos muy listos de que, a ver, ¿para qué quieres pagar? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres garantizarte con eso? Al lejos de verte yo algo, pues tú me deberías, en su momento, si no me quieres ver. ¿Por qué quieres el pagaré, no? Pues, estoy en este momento cuando estoy denunciando, pero estoy en lo que no se puede contratar. Y eso te contrataron por tiempo determinado. Eso es lo que me faltó. Los tipos de contratación laboral es por tiempo determinado, es decir, si se contrataron y en el propio instrumento dice 6 meses, un año, depende, por tiempo indeterminado o por obra determinada, es decir, te contrataron para un proyecto específico de cuando acabe, pues usted se acaba la relación laboral. Entonces habrá que atender estas circunstancias. Sí. ¿Cómo le hacemos? Argumentos que estuviste reiteradamente durante cierto tiempo bajo el mismo mundo de patrón, no obstante que se haya ganado cierto contacto laboral, lo cierto es que o sea, lo que fue la esencia de la relación laboral fue fecha tal a fecha. Y eso es lo que fue valor de tu defensa. No importa que te hayan renovado 55 veces el contrato,
a ver, yo trabajé para ti de esta fecha a esta fecha. Aquí hace el cálculo de mi antigüedad, hace el cálculo de mis prestaciones. ¿Sí? Entonces, evidentemente lo que he tratado de que le vean su código. Una pregunta. Se ha dado mucho el outsourcing. Sí. ¿Qué pasa si alguno de los chicos está trabajando para una empresa, pero en realidad no está trabajando para esa empresa, para otra? Afortunadamente ya, bueno, afortunadamente para la fuerza laboral ya cambió las reglas para el outsourcing. Llegó la prohibición el año pasado de la prohibición del outsourcing, que estaba reglamentado en los 15 a 15 de la Ley del Trabajo. ¿Y qué pasaba? Antes de quedarte como pregunta el doctor, resulta que yo soy el patrón, por ejemplo, y digo, a ver, yo produzco esta serie de bienes y servicios, pero no quiero tener empleados a mi cargo para no pagar prestaciones laborales. ¿Qué voy a hacer? Voy con la empresa B, y la empresa B se encarga del suministro de personal. Bueno, pues resulta que ese personal hace las funciones del servicio de un producto que yo necesito, pero realmente quien los contrató pues es la empresa B. Esto pasaba muchísimo, entonces al momento en el que el trabajador terminaba su relación laboral, decís que yo trabajé para la empresa A. No, realmente tu contrato era con la empresa B porque la empresa A no tiene empleados. Los empleados son de la empresa B, entonces te pone. Aquí viene el contrato, pero esta práctica duró relativamente poco, empezó como el 2013-2014, terminó apenas el año pasado. Ahora, ¿dónde se permite algo parecido al outsourcing? Nada más se llama la ley en servicios especializados. ¿Qué quiere decir esto? Todos aquellos servicios que no sean de la actividad preponderante del empleador. ¿A qué me refiero? Si yo soy una empresa A, lo que yo produzco de bienes y servicios, mis empleados sí tienen que ser directamente míos. ¿Qué se vale? Que no sean mis empleados, que sean de la empresa B, la C, la D y la Y y la Z. Áreas que no son de mi actividad preponderante. Vigilancia, limpieza, comedor industrial. ¿Sí? Esas áreas, ahí sí se permite que sea un tercero el que le preste el servicio a la compañía. Entonces, ahí sí, por ejemplo, la persona de vigilancia, la persona de comedor industrial, la persona de limpieza, bueno, ellos iban a poder, bueno, pues sí, no puedo decir que trabajé para la empresa. Yo de plano estaba contratado por la empresa B, quien suministra servicios de limpieza a la empresa A, pero a un montón de empresas en el parque industrial a lo mejor. ¿Sí? Entonces ahí sí se permite el servicio especializado, pero ojo, aquí, si ya está la prohibición de que la subcontratación no puede operar cuando sean trabajadores que vayan a desempeñar actividades del mismo giro de la empresa. Es decir, si tú produces carros, si tú produces algo específico, un bien específico, pues bueno, tú tienes que ser empleados directos de la empresa. Entonces, ahí sí, checa. La diferencia entre liquidación y finiquito, cuando a alguien le lleguen a los... Normalmente se han usado mucho como sinónimos. Realmente se han utilizado mucho estos vocablos porque son documentos que al final del día te indican una terminación laboral. Te indican una terminación ya sea por despido justificado, justificado por una renuncia, y al final del día liquidación. El finiquito es el documento donde se hace constar los términos de tu relación laboral. La liquidación, ese nombre lo utilizan mucho más en el gremio contable y legal, porque liquidar significa volver cierta y determinada prestación en dinero. Entonces, como que te finiquitan y te liquidan. Liquidar es darte a conocer y por días trabajados y por días de vacaciones pendientes, por eso te toca tanto, total, tanto. Eso es como una liquidación, volver líquida, volver cierta y determinada una cantidad.